ahora veía el discurso de Claudia López después de que habían hablado con el presidente, también algunas de las palabras de Daniel Quintero. A mí la verdad me llena de esperanza porque a pesar de que todavía hay muchísimas cosas que hay que cambiar en este país, y yo todavía sigo insistiendo en que no se puede seguir esperando que el gobierno cambie las cosas por iniciativa propia, y no que hay que seguir presionando con las marchas y los cacerolazos. Y yo felicito a toda la ciudadanía porque ninguna revolución se logra en un día. Hay que insistir en seguir haciendo todas estas marchas y estas manifestaciones diariamente, y así lo estamos haciendo varios. Entonces, mirando, digamos, a Claudia López, a Daniel Quintero, me llena mucho de esperanza porque estas son personas honestas. Yo puedo en parte dar fe de ello porque más o menos los conozco, y hay una gran diferencia entre, digamos, por ejemplo, Claudia López y Daniel Quintero con los alcaldes que tradicionalmente han estado en las dos grandes capitales de Colombia, como son Medellín y Bogotá. Y a nivel general en la política como tal, yo lo puedo decir porque yo estoy metido en la política. La gran mayoría de los gobernantes que llegan al poder lo hacen por medios ilícitos. Hay, por ejemplo, la historia, digamos, de Samper, un presidente que se supo que le entró dinero del narcotráfico a su campaña, que es el primer presidente en Colombia que le quitan la visa. O sea, es que es increíble. Y muchas personas pueden criticar, digamos, a Claudia López y a Daniel Quintero porque obviamente son seres humanos y tienen sus defectos. No voy a entrar a detallar qué cosas pues se les podrían criticar. Por ejemplo, a Daniel Quintero le dirán, es que él trabajó con Santos, que estuvo en el Partido Liberal. Pues obviamente todo el mundo tiene sus defectos. Que Claudia López apoyó a Fajardo, y Fajardo fue uno de los que, digamos, tuvo que ver con el tema de Hidroituango y de UNE. Bueno, obviamente todos tienen sus defectos, pero no les pueden achacar que hayan llegado al poder por medio del narcotráfico, porque les ha puesto lo que sea, no les ha puesto, estoy seguro, la gran cantidad de políticos que llegan al poder por medio del narcotráfico es alarmante. O sea, ustedes pueden decir lo que sea de Claudia López y Daniel Quintero, pero no pueden decir que llegaron al poder con plata del narcotráfico, y eso ya es una gran ventaja. O sea, decir eso acá en Colombia, eso es mucho decir. Pueden decir lo que sea, que Claudia López fue amiga de Peñalosa en el pasado, que Daniel Quintero lo mismo, que él no es independiente, sino que sí lo apoyó Gaviria, etcétera, etcétera, pero no pueden decir que llegaron al poder por medio del dinero del narcotráfico, y eso es mucho decir, y eso es algo que no se puede decir de muchos políticos que están en este momento inclusive en el poder. Algo que me llena de esperanza también es que la gente, digamos, está cansada de estos políticos tradicionales y están despertando. El hecho de que Duque haya tenido más de 10 millones de votos no fue porque hayan 10 millones de uribistas, sino que simplemente les daba miedo que llegara, digamos, la otra extrema, la extrema izquierda al poder. O sea, eso fue más que todo un voto contra Petro y no a favor de Uribe o a favor de Duque. Entonces eso también hay que saberlo entender. O sea, realmente no había muchas opciones en la presidencia, y muchos, a pesar de que no eran ni duquistas, ni que eran petristas, ni nada de eso, decían, bueno, es que como que coger entre los dos males peores, entonces cogamos más bien a Duque para que no llegue Petro. Porque cuando uno habla con la gente en la calle, a la gente no le importa, no le importa ni Duque, ni le importa Uribe, ni le importa Petro, no le importa. Le importa la educación, le importa su salud, le importa su empleo. A la gente eso es lo que le interesa. Y eso me llena de esperanza porque es muy probable que el ingeniero Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, pueda llegar a la presidencia, una persona también absolutamente honesta y que conoce en parte las necesidades de las personas. Alguien completamente incorruptible. Muy probablemente también en algún momento tal vez Claudia López llegue a ser presidenta de Colombia. Y eso es muy importante. Eso no va a ser la panacea, o sea, de un momento a otro no van a cambiar todos los problemas del país, pero sí va a ser un buen comienzo, un buen principio, porque estos gobernantes saben que, por ejemplo, es indispensable que toda la educación sea accesible para la gran mayoría de las personas. Estos gobernantes están completamente en contra de la corrupción, en contra del narcotráfico, en contra de muchas cosas. Entonces considero que hay una esperanza, con el otro año con Claudia López en la alcaldía de Bogotá, con Daniel Quintero en la alcaldía, y con los futuros presidentes, tal vez que sea Rodolfo Hernández y también Claudia López en la presidencia.
más allá de que a algunos les guste o no les guste. Por ejemplo, he escuchado argumentos tan falaces como que, no, es que como Claudia López es gay y ella es lesbiana, entonces nos va a volver a todos homosexuales. A mí me parece increíble, porque inclusive fue alguien de mi familia, me dolió mucho que dijera eso, pues, o sea, argumentos de peso, o sea, no porque que tienes que una pareja y no es que pues eso es la vida privada de cada quien, pero no se fijan en que es una persona completamente incorruptible en contra del narcotráfico y una persona que logró algo que es la consulta anticorrupción, que salieron más de 12 millones de votos, 12 millones de personas, esa es más que la votación del presidente Duque. 12 millones de personas diciendo que no queríamos más corrupción. Y solamente una de esas 7 preguntas de la consulta anticorrupción ha pasado. Y es el hecho de que tienen que rendir cuenta a los congresistas. De resto, las otras 6 preguntas, el gobierno ni el Congreso han querido sacar adelante todas las preguntas de la consulta anticorrupción. Entonces, a pesar de todo lo que se está viendo en este momento, la gran revolución no va a ser una revolución violenta. O sea, vamos a lograr una revolución en las urnas. Un gran paso fue con la Constitución del 91. Ahora, en este siglo XXI, vamos a lograr una revolución en las urnas, cambiando nuestros gobernantes, para que a través de eso podamos cambiar nuestra sociedad y podamos vivir como viven en otros países, que es algo normal. O sea, yo en estos días inclusive hablaba con un amigo que vive en Estados Unidos y bueno, en general uno conoce gente y yo también he viajado a otros países y en otros países no están acostumbrados a que trabajan ni queda toda la semana, trabajan toda la vida y no les da ni para comprarse un carro viejo, ni siquiera, por Dios. O sea, es que no alcanza ni para vivir, no alcanza el mínimo para absolutamente nada. O sea, acá estamos acostumbrados a que tenemos que vivir en la pobreza y la miseria absoluta, o sea, como que eso es algo normal. Eso no es algo normal, eso se debe a unas políticas y a unas decisiones de unos cuantos ladrones y corruptos, de unos narcotraficantes que llegan al poder y solamente gobiernan y legislan en favor de ellos mismos y de sus amigotes, y que cogen el Estado como un fortín para ellos mismos para robar. O sea, ven, digamos, todos estos cargos de elección popular un fortín de la corrupción y del robo. A mí lo que me duele es, por ejemplo, que aquí se supone que hay unos pesos y contrapesos para evitar que uno se roben la plata de los impuestos y que hay unos entes de control, pero resulta que aquí todo, digamos, está podrido completamente. O sea, por ejemplo, miremos que el fiscal anticorrupción está en la cárcel por corrupto. O sea, es que es increíble. O sea, se supone que, por ejemplo, los concejales y los diputados y los congresistas, pues bueno, hacen las leyes, y los alcaldes pues también ejecutan esas leyes, esas normas, y que hay unos entes de control que se encargan de vigilarlos, pero resulta que los que se encargan de vigilarlos son más corruptos que los mismos alcaldes, que los mismos concejales, que los mismos diputados. Por ejemplo, lo que vemos del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga. ¿Cómo es posible que ese tipo cogiera a los alcaldes y les dijera que les perdonaba, digamos, unas investigaciones y le daban una platica? O sea, es que es increíble, es el colmo. ¿Cómo es posible que ese tal contralor vaya y con el dinero del impuesto de todos nosotros se haga unas cirugías estéticas? O sea, es que eso es una cochinada realmente. Entonces toda esa corrupción la vamos a ir acabando a medida que personas que representan los sectores alternativos, personas que están libres del narcotráfico, libres de la corrupción, libres de esos apellidos de siempre, que siempre nos han gobernado, vayan llegando al poder, y eso depende de nosotros. O sea, aquí, vuelvo y repito, no va a haber una revolución violenta. Aquí va a haber una revolución en las urnas. Nos vamos a castigar en las urnas escogiendo un presidente ya en 2 años que represente realmente los intereses del pueblo, una persona que esté completamente aislada de los temas de narcotráfico, una persona aislada de los partidos tradicionales, una persona aislada de todo el tema de corrupción. Estos días hablaba con un amigo, un ex concejal de un municipio, no les digo de qué municipio ni de qué partido, y él fue concejal en su municipio, bueno, y le dio muy duro le hizo mucho control político a quien era alcalde en ese momento, de un municipio cercano a Medellín. Y entonces él se volvió a lanzar al consejo, pero le dijeron que tenía que apoyar a ese que había sido alcalde, a quien él se había lanzado, el que había sido alcalde se lanzó a otra cosa y le dijeron que lo tenía que apoyar, mejor dicho. Él dijo, hombre, yo no voy a traicionar mi conciencia, yo cómo voy a apoyar a un tipo que se robó los recursos públicos, que hizo y deshizo, pues, y es más, la ciudadanía no vería bien visto que yo termine apoyando a quien
tan duro le di en el pasado, pues en los debates de control político. Y el partido político al que pertenecía le dijeron, si no hace eso no le damos el aval. Y dicho y hecho, no le dieron el aval, que porque no quiso apoyar a un corrupto. Entonces inclusive hay personas buenas en malos partidos y hay personas malas en buenos partidos, pero el hecho es que a veces los mismos partidos generan la corrupción porque le obligan a los concejales, obligan a los diputados, obligan a los congresistas, obligan a todos los que son miembros del partido a apoyar a algún corrupto. Y si se niegan, les niegan el aval. Para los que no sepan, es como el permiso. O sea, si uno no tiene un aval de un partido político, uno no se puede lanzar. Y le quitaron el aval a mi compañero concejal y él es tan berraco que montó un movimiento ciudadano por firmas y se lanzó. Lo que pasa es que no alcanzó la votación requerida y se quemó al consejo. Entonces no pudo llegar al consejo por no apoyar la corrupción. Ténganlo por seguro que si este amigo concejal, al que yo admiro mucho, hubiera apoyado a ese alcalde de ladrón y corrupto, hubiera podido, digamos, volver a aspirar al consejo, y si hubiera aceptado una mermeladita, pues ahí estaría en el consejo. Pero él dijo, no acepto la corrupción, pero ahí lo quemaron. Entonces por eso es indispensable también votar por buenos partidos políticos, porque es que los mismos partidos obligan a los miembros de su partido a que apoyen corruptos. Y lo otro es que aquí el narcotráfico realmente elige mucho. La gran mayoría de los digamos, gobernantes en este momento son, pues, del narcotráfico, hay que decirlo. Son personas que yo sé por qué se los digo, no puedo decir nombres ni puedo decir cosas porque me salen matando, pero son personas que traficaron cocaína en algún momento y se coronaron varios viajes, tienen un poco de plata, no saben qué hacer con ella, y dicen, la vemos esta plata, ¿cómo hacemos? Invierten en campañas políticas y ellos mismos se lanzan o patrocinan a candidatos del narcotráfico. Y bueno, ya pues ustedes saben qué es lo que pasa. Entonces un narcotraficante en el poder solamente hace leyes que protegen a los delincuentes, solamente hace leyes que para protegerse a ellos mismos. Por eso es que hay más de la mitad de los que están condenados por corrupción en este momento tienen casa por cárcel. Ni siquiera es casa por cárcel, es mansión por cárcel. O sea, con la plata que roban de los impuestos compran una mansión y ahí mismo se recluyen y les dan es que casa por cárcel, y eso que pagan unos 2, 3 añitos y salen a disfrutar la plata que se robaron. Entonces, por eso hay una esperanza, porque en este momento ya veo que, digamos, la ciudadanía está aprendiendo a elegir. Yo digo que con Daniel Quintero y Claudia López, que empiecen el próximo año, vamos a hacer una gran labor, espero no equivocarme, con Raúl Fernández cuando sea presidente de Colombia, junto con Arturo Calle, que también se va a lanzar a la vicepresidencia, podamos ir empezando a cambiar cositas, para que, digamos, podamos vivir en una sociedad donde todos podamos tener salud, donde todos podamos tener una educación, donde todos podamos tener un trabajo, donde podamos, digamos, graduarnos de la universidad y no tengamos que mandar más de 1000 hojas de vida, donde todas las personas pues puedan tener su negocito y no se lo tumben, donde las personas puedan salir a marchar pacíficamente y no lleguen a pegarles en la cabeza y a dejarlos en el hospital. Bueno, todas las cosas que en otros países son normales, aquí también las podemos tener, porque tenemos muchísimas riquezas, muchos recursos naturales que vienen otras empresas del exterior, otros países, otras multinacionales a robarnos esas riquezas que reflejan el bienestar en otras ciudades, en otros países, pero no representan bienestar para nosotros. Nada más bien, por ejemplo, el Chocó. Si hablamos de recursos naturales, es la región más rica de Colombia. En Chocó hay petróleo, hay agua, hay lo que es todo lo que sea la selva, o sea, árboles, madera, hay oro, hay coltán. En Chocó creo que inclusive hay uranio. Uranio es un material súper valioso porque con eso crean bombas atómicas. En Chocó hay toda clase de recursos naturales. Es una de las regiones más lluviosas del mundo, pero a nivel económico y político es una de las regiones más pobres y no nos explica por qué. O sea, si en Chocó están todos los recursos naturales que podrían ser envidiados en cualquier parte del mundo, ¿por qué son tan pobres? Porque es que resulta que esa riqueza que extraen de allá no se ve reflejado en el bienestar de la población, porque esos dineros, eso que hacen, digamos, de minería a gran escala. Hay un estudio que hizo la Contraloría, que por ejemplo estas mineras, cuando extraen el mineral, les dan unas exenciones en impuestos y el gobierno le toca prestarle seguridad y ponerles el ejército y no sé qué, unas cosas. En últimas termina siendo más costoso lo que sacan esas mineras que lo que le dan en regalías al Estado. Es decir, es como si les regaláramos el mineral y les pagáramos.
O sea, prácticamente es como si le pagáramos a esas multinacionales para que se robaran los recursos de nosotros. O sea, fuera de que no nos dan los recursos necesarios o las regalías necesarias por extraer esos recursos naturales, es como si además les diéramos plata para que se llevaran nuestras riquezas del país. Lo que debe hacerse es que todas estas personas que viven en sectores donde hay recursos naturales sean los directamente beneficiarios pues, de los recursos que tiene la tierra. Bueno, eso es todo por este video y bueno, vamos para adelante, todavía hay esperanza y como les digo, la revolución no va a ser una revolución violenta, sino que va a ser una revolución en las urnas, y eso es lo que más le duele a estos sinvergüenzas, a estos narcotraficantes, a estos ladrones y a estos corruptos. Muchísimas gracias.